Bienvenidos al ciclo de charlas Construyendo Comunidad con Conciencia Ambiental. Este ciclo de charlas está organizado por la Facultad de Ciencias Veterinarias, por la Secretaría de Extensión, por el Programa Ambiente UBA y por el Centro de Gestión Ambiental, también de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. El día de hoy el título de la charla es Cambio Climático y Vectores, y para eso invitamos al doctor Gabriel Cicutín. Bienvenido, Gabriel. Él es veterinario, se especializó en epidemiología, en diagnóstico de laboratorio y en manejo integral de vectores de interés sanitario. Es docente de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y también es el jefe de Departamento de Diagnóstico y Producción del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. También es investigador de CONICET y del Ministerio de Salud. Bueno, bienvenido, Gabriel, y gracias por estar acá. Así que si querés podés presentar tu pantalla para comenzar la charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí vamos a compartir. Bien, perfecto. Voy a minimizar. Bueno, hola a todos y todas. La idea hoy es hablar un poco de cambio climático y vectores, para lo cual haremos una breve introducción sobre patógenos transmitidos por vectores, de los vectores en sí, de cambio climático y después toda la segunda parte más de la interrelación entre los vectores y el clima, que bueno, ahí veremos la complejidad de poder asignar un determinado cambio climático a una repercusión sobre los vectores. Bien, bueno, como ya muchas veces se ha dicho, la mayoría de los patógenos humanos tienen un origen zoonótico y dentro de ese grupo el 17% son patógenos transmitidos por vectores. Como vemos, los vectores van a transmitir todos los grupos de patógenos, virus, bacterias, hongos, protozoos del minto. Y más que nada en cuanto a la carga de enfermedad, los virus son los que mayor cantidad de enfermedad producen. Y si lo vemos desde el punto de vista de las enfermedades emergentes, enfermedades infecciosas emergentes, a lo largo de las décadas, el componente de patógenos zoonóticos va tomando cada vez más relevancia y a su vez, concomitantemente, los patógenos transmitidos por vectores también van representando cada vez una proporción mayor de estos eventos de enfermedades infecciosas. Dentro de eso, una cuestión importante a resaltar son todos los que tienen que ver los patógenos zoonóticos relacionados con la fauna silvestre, que cada vez toman más preponderancia, como bueno, ya hemos visto hace muy pocos años con la pandemia por SARS-CoV-2. Pero bueno, primero una definición para ver de que hablemos de todos de lo mismo. Vectores. Bueno, como vector consideramos cualquier invertebrado que es capaz de transmitir un agente patógeno desde una fuente de infección a un hospedador susceptible. Se divide en dos grandes grupos, un vector mecánico simplemente por una cuestión de en forma mecánica, a través de sus aparatos bucales, va a transmitir de un hospedador a otro, por ejemplo, los tábanos con anaplasmas marginales, o sea, que un componente de una enfermedad de bovinos, o si no tenemos los vectores biológicos, que es donde nos vamos a enfocar en esta charla, que tienen que ver con vectores donde el microorganismo patógeno va a experimentar un ciclo específico de multiplicación o evolución dentro del vector, o sea, netamente están asociados estos patógenos con los vectores, con lo cual toma otra preponderancia el rol que tienen los vectores. Otro concepto importante, que después vamos a ver cómo es afectado por el clima, es el periodo de incubación extrínseco. Como sabemos, el periodo de incubación es desde el momento que uno se infecta con un patógeno y desarrolla sus signos. Puntualmente, en el caso del periodo de incubación extrínseco, tiene que ver el periodo en el cual el vector adquiere ese agente infeccioso y es capaz de transmitirlo. O sea, esa ventana que va a estar afectada por un montón de variables, entre ellos, por ejemplo, la temperatura. Y dos conceptos importantes que tienen que ver con la ecología, la ecopidemiología de los patógenos transmitidos por vectores, tienen que ver con competencia vectorial y capacidad vectorial. Estos conceptos, que parecen similares, tienen una diferencia que tiene que ver con, por ejemplo, la competencia vectorial tiene que ver con los factores intrínsecos, generalmente genéticos, que hacen que un vector pueda transmitir un patógeno. Esto tiene que ver generalmente con una coevolución. En cambio, la capacidad vectorial empieza a dar cabida a otros factores extrínsecos. Por ejemplo, factores ambientales, las densidades relativas de vector barra hospedador, las densidades de hospedadores, sobre todo en lo que es los vectores que son ectoparásitos, y factores climáticos como la temperatura y la humedad.
Ahora hablando de cambio climático hay un montón de definiciones y generalmente tienen que ver con con el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que en general arranca con una alteración de la composición de la atmósfera y va afectando el resto de las variables ambientales. Por otra definición, cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, donde nuevamente las actividades humanas son consideradas el principal impulsor de este cambio climático. Otra definición es una modificación del clima promedio, o sea, a partir de que tenemos datos, generalmente desde la década de 1800 en adelante, datos del clima, vamos viendo distintas modificaciones en lo que esperaríamos que debería ocurrir con el clima. Implica numerosas alteraciones que van desde lo más habitual que se menciona, que es el calentamiento global, el derretimiento del hielo, de los hielos polares, de los hielos de los glaciares, de la disminución del nivel de nieve, el aumento del nivel global del mar, que es bastante difícil de mensurar porque en cada región va a ser distinto, el aumento de las temperaturas del océano, otra variable también compleja de tomar. Pero bueno, en resumen, tiene que ver con eso, con cómo el clima es afectado por distintas actividades humanas que a gran escala empiezan a alterar estas variables del clima. Si lo vemos en un flujo de interrelación, en general, como el disparador tiene que ver con los gases invernaderos, con el dióxido de carbono, es el que va a producir, por un lado, el efecto invernadero propiamente dicho, por otro lado, la acidificación del océano, y todo va a empezar a disparar una serie de factores como el aumento de la temperatura de superficie, el aumento del contenido de calor del océano, la pérdida de los glaciares, la pérdida de hielo en los polares y obviamente el derretimiento de todo esto va a producir un aumento del nivel del mar. Por un lado, eso va a hacer una afectación de los patrones globales del clima, por ejemplo, acá siempre hablamos de la oscilación El Niño-La Niña, que es algo literalmente que nos afecta con periodos de sequía o de lluvias muy intensas. Y también lo que va a producir son eventos de alto impacto, eventos puntuales, pero cada vez más extremos, de clima extremos, como olas de calor, olas de frío. O sea, es paradójico que hablemos de calentamiento global y aparezcan olas de frío, pero la realidad es que empiezan a hacerse cada vez más extremos estos eventos. Bueno, incendios clásicos seguidos con sequías, inundaciones, eh, ciclones, o sea, todo lo que es huracanes y demás, y la erosión de la costa. Como ven, muchos de estos factores se retroalimentan, o sea, van cada vez año tras año haciéndose más extremos. Obviamente esto no es una cuestión directa, de un aumento directo, sino que un año puede ser más afectado que el otro, pero en líneas generales, si uno lo ve en un periodo largo del tiempo, los aumentos se van produciendo. Obviamente, todos estos cambios climáticos van a afectar a los factores del desarrollo sostenible, ¿no? Obviamente, se afecta más las condiciones socioeconómicas, problemas más relativos a la alimentación, obviamente, que es el tema de hoy, problemas relativos a la salud, escasez de agua, daños en la infraestructura, aumento de las inequidades, desplazamientos, ¿no? Desplazamientos en forma, pues una migración planificada o una cuestión de refugiados por desastres climáticos. Obviamente estos cambios van a empezar a erosionar los ecosistemas, llegando a producir un colapso de distintos ecosistemas. Eso produce una pérdida de la biodiversidad y obviamente todos estos cambios y estas alteraciones terminan en conflictos que a veces de fondo tienen estas cuestiones climáticas. Bueno, dentro del cambio climático existen distintos indicadores. En realidad existen un montón de indicadores, pero yo seleccioné algunos como los más primordiales o los más fácilmente identificables. El primero que siempre se habla es los gases de efecto invernadero. Se ha visto que desde los niveles preindustriales medidos al día de hoy, hay distintos aumentos de gases invernaderos, muchos relacionados fuertemente con las actividades humanas. Por ejemplo, el dióxido de carbono ha aumentado un 150% desde los niveles preindustriales, el metano un 262%, el óxido nitroso 123%, hay otros gases más. Pero bueno, de todos esos, el dióxido de carbono es el más asociado con actividades humanas, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles para medio de transporte, procesos industriales, que es la combustión,
va a liberar dióxido de carbono. Los incendios forestales, una gran fuente del dióxido de carbono. Respecto al metano, tiene que ver con la fermentación de bacterias anaerobias y se encuentran naturalmente en zonas pantanosas, pero también en cultivos como el arroz y en las emisiones del tracto intestinal del ganado, o sea, a mayor población humana, mayor necesidades de alimentación, mayor cantidad de proteínas de origen animal, y eso ha aumentado también la producción de metano. Obviamente el metano en general tiene que ver con depósitos naturales, ¿no? ¿Y qué pasa también? El derretimiento de ciertas cuestiones, por ejemplo el permafrost, en lo que es el Ártico y demás, libera también metano atrapado, con lo cual hay, como siempre, flujos de retroalimentación que empeoran la situación. El óxido nitroso se usa masivamente en fertilizantes, pero también sale del escape de gases, motores, con lo cual también es netamente de origen humano, pero bueno, de todos, el dióxido de carbono ha sido quizás el más estudiado y el que más fuertemente ha presionado y tiene que ver con una cuestión de cuando la radiación solar impacta sobre el planeta Tierra, lo que hay es un reflejo, o sea, esa parte de la radiación es absorbida y eso calienta el planeta y parte es reflejada y se elimina de vuelta al espacio. Cuando están estos gases que interfieren con esta dinámica habitual de la atmósfera de la Tierra, lo que pasa es que parte nuevamente es absorbida, pero la parte que rebota y se iría hacia el espacio en realidad interactúa con los gases de efecto invernadero y no termina siendo eliminada, sino que vuelve a circular y empieza a producirse un efecto justamente invernadero clásico, en el cual parte de la onda de la radiación va produciendo, calentando ese invernadero, que en este caso es el planeta Tierra. En este gráfico se ve un poco los porcentajes relativos a los factores que eliminan estos gases de invernadero, donde la agricultura toma una preponderancia, pero obviamente toda la energía eléctrica y térmica, por eso se están utilizando cada vez más fuentes renovables, pero bueno, toda la gran parte del componente de producción de energía tiene que ver con los combustibles fósiles. La industria también es un gran eliminador y el transporte, ¿no? Como ha sido prácticamente ha estallado, digamos, la cantidad de uso del transporte, tanto para comercio, obviamente, fundamentalmente, pero también para el movimiento de las personas, con lo cual el transporte es un componente cada vez más de la producción de estos gases de efecto invernadero, que son los que terminan disparando o dando el puntapié inicial a este cambio climático. Bueno, uno de los principales, como dijimos, ¿no? Ingresa la radiación solar, rebota, no se puede eliminar completamente como ocurría históricamente hacia el espacio, y una de las cuestiones que empieza a afectar es la temperatura superficial de la superficie de la Tierra, media mundial. Obviamente, como mencioné previamente, esto no es una cuestión directa, no es un aumento netamente directo y año tras año va aumentando, porque obviamente hay ciclos de variación que tienen que ver con estas oscilaciones de patrones climáticos a nivel mundial, pero si uno toma un suficiente periodo de tiempo, va viendo cómo década tras década, acá un periodo de 1860 al 2020, donde se nota un aumento casi de 2 grados de temperatura, y si vemos en forma agrupada desde los años de la década de 1880 hasta la actualidad, vamos viendo cómo los años se van alineando y cada año más actual ha tenido un aumento mayor de la temperatura, con un récord en el 2020 y el 2024 muy cercano a ese récord del 2020. Obviamente esto es, como dice ahí, es una media mundial y hay zonas más afectadas que otras a nivel en la Tierra. Otro factor importante, más complejo de medir, tiene que ver con el calor del océano. Fíjense que no estamos hablando de temperatura, porque, como ya sabemos, según la latitud, la temperatura del océano es muy variable, sino que tiene que ver con calor del océano. El calor del océano sale de una fórmula bastante compleja que tiene que ver con la densidad del agua del océano, con la capacidad y la presión, según a qué profundidad voy a medir este calor. Y tiene que ver con el cambio, como dijimos, ¿no? De la temperatura por la densidad del agua multiplicado por la capacidad calorífica específica y se mide en distintas profundidades hasta los 2000 metros, de 0 a 300, de 0 a 700, de 0 a 2000.
y se va tomando distintos puntos a nivel mundial, y se ve que, bueno, que aproximadamente el 90% del exceso de energía que se acumula, dijimos, en esto de que los gases invernaderos no permiten que se devuelva al espacio parte de la radiación solar, el océano va absorbiendo ese exceso de energía y va aumentando, que se ha visto a lo largo de las últimas décadas, su calor. Los datos son más, relativamente más cercanos en el tiempo. Acá vemos una serie de tiempo de 1982 al 2022, o sea, 40 años, y se va viendo cómo el calor del océano va aumentando, ¿no?, lentamente a todos los niveles e inclusive a profundidades mayores, donde se esperaría quizás un poco menos, ha aumentado bastante. Bueno, si tomamos estos dos indicadores que mencionamos, el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra y el calor del océano, como mencioné, todo hay una tendencia notable en la alza, ¿no? Acá esto eh, estima las medias de la Tierra y del océano y se ve como en la misma serie de 1880 al 2020 hay un aumento de más de 1 grado de la temperatura. Y también, por ejemplo, si lo tomamos puntualmente en un año, 2023, que esto no afecta por igual al planeta. De todas formas, vemos que las regiones donde estuvo más frío que el promedio son muy limitadas y la gran mayoría estuvieron más calurosas que el promedio, mucho más calurosas que el promedio, y se batieron muchos récords del momento más caluroso. Como ven, esto atraviesa gran parte del planeta. Bueno, esto que hablamos, ¿no? Otro de los factores tiene que ver con el nivel del mar. El nivel del mar es bastante difícil de mensurar la media. ¿Por qué? Porque en todas partes, primero, no cambia y cada región tiene un patrón distinto de movimientos del mar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los cambios locales, que dijimos, del contenido de calor, que varía en distintos lugares, y la salinidad del océano, que también es diferente por las distintas corrientes marítimas que hay. De todas formas, haciendo un promedio, se ha visto que hacia el 2023 se alcanzó un nuevo récord, y acá tenemos la línea de tiempo, también de menos años, de 30 años, donde se va viendo cómo en milímetros hay un aumento sustancial, con récord hacia, sobre todo en la última década. El aumento del nivel del mar tiene que ver, es una consecuencia bastante directa de lo que es el derretimiento del hielo de los polos. Otro componente que va ahí, como es en paralelo a lo que es el aumento de la concentración de dióxido de carbono, es la acidificación oceánica. El océano tiene una capacidad de absorción de las emisiones de dióxido de carbono, lo cual, por un lado, ayuda a mitigar los impactos del cambio climático, pero obviamente no es gratis esto, ¿no? Esto implica un costo, que es la acidificación del océano. A medida que absorbe dióxido de carbono, se va acidificando, pero a su vez, a medida que se acidifica, disminuye la capacidad para absorber ese dióxido de carbono, con lo cual ese efecto buffer, ese efecto tampón que tiene el océano sobre las variaciones del dióxido de carbono, la va perdiendo a lo largo del tiempo. Si bien podemos decir, bueno, bajó muy poco el pH, pero hay una progresiva y constante disminución del pH en esta línea temporal de casi 40 años, se ve cómo se va acidificando. Bueno, los efectos son, además de que disminuye su capacidad para mayor absorción, los efectos sobre los ecosistemas oceánicos son devastadores a largo plazo. Obviamente, el cambio del pH realmente afecta fuertemente a todos los ecosistemas marítimos. Lo que mencioné relativo al hielo, también es una variable que obviamente se mide en los promedios, porque el hielo de los polos aumenta en invierno, obviamente el hielo ártico en el hemisferio norte, lo que sería el invierno en el hemisferio norte, en la época de febrero, marzo, aumenta y llega a su máxima extensión y disminuye hacia el fin del verano o principio del otoño
eh, ártico, y vemos cómo a lo largo de las líneas de tiempo, los años más cercanos han tenido cada vez más mínimos, sobre todo, los máximos si bien se han mantenido, los mínimos han sido cada vez más fuertes, con el 2012 como un récord extremo, ¿no? Pero bueno, lo importante es la tendencia, no un año particular, que puede haber habido una situación de los patrones climáticos globales, sino la tendencia en la cual años tras años los mínimos son cada vez más acuciados. En el caso del hielo antártico, obviamente en lo que es el verano en este hemisferio sur, disminuye a su mínimo, y el aumento al máximo derretimiento, perdón, va a ser eh, en la época estival. Y lo mismo, ¿no? Con los mínimos, nuevamente aparece en el 2023 como el récord mínimo. Esto además tiene también, nuevamente, un efecto de retroalimentación, porque cuando está el hielo completo, ¿no? El hielo y la nieve de color blanco, eso refleja la radiación solar, con lo cual no absorbe tanto calor. Una vez que se derrite, el agua no refleja de la misma forma la radiación solar, con lo cual aumenta la absorción de calor. Y eso hace que aumente el derretimiento, y así va teniendo una retroalimentación positiva. Lo mismo ocurre con el balance de la masa de los glaciares. La realidad es que en todos los glaciares, sobre todo en estos 32 glaciares de referencia, o sea que tienen una serie histórica de datos, hay una clara tendencia hacia una aceleración de la pérdida de la masa en escala de tiempo, ¿no? Siempre esto, ¿no? La escala de tiempo prolongada, porque los años puntuales pueden variar, pero a lo largo del tiempo la tendencia es cada vez mayor de la pérdida de masa de los glaciares. Y lo otro que se ve también es una ocurrencia cada vez mayor de estos eventos extremos. Olas de frío, de calor, inundaciones, sequía, incendios forestales, tormenta, bueno, cada vez más hay eventos extremos. Por ejemplo, en 2023, yo acá marqué puntualmente para Sudamérica, fue el año récord en cuanto a su calor. Pero bueno, ocurrieron, si recuerdan, incendios por todos lados, inundaciones. Obviamente tienen que ver con estas oscilaciones habituales del clima, la Niña, el Niño, como algo más conocido que nos afecta, pero esas oscilaciones se van haciendo cada vez más extremas. Por eso estos eventos y anomalías son cada vez más fuertes y afectan de forma más grave, sobre todo a la población, a la infraestructura. Así que bueno, eso se ha visto que a lo largo del tiempo cada vez ocurren más frecuentemente y de forma más extrema estos eventos. Bien, eso como para ver los factores, una serie de factores que indican que está ocurriendo un cambio climático y que ese cambio climático tiene que ver con la mano del ser humano, que ha llevado a escalas realmente de todo el planeta esta producción, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. Pero bueno, a su vez el clima, ya nos olvidamos un ratito de cambio climático, tiene una influencia del clima en los vectores. Como dijimos, los vectores son invertebrados que van a transmitir un patógeno entre distintos hospedadores. Estos invertebrados suelen ser artrópodos. Artrópodos se dividen en dos grandes grupos, insectos y arácnidos. Insectos, por ejemplo, clásicos de vectores, los mosquitos, los flebótomos, la vinchuca. En el caso de arácnidos, otro clásico de vectores, las garrapatas. Bueno, ¿y cómo afecta el clima a los vectores? ¿No? Son seres vivos, tienen efectos directos sobre el patógeno, sobre el vector, sobre los hospedadores humanos y sobre los hospedadores no humanos, ¿no? Estos ciclos de los vectores, más allá de lo humano en sí, también los animales forman parte en algunos vectores. Hay una afectación sobre la distribución geográfica de los vectores, pero también de los hospedadores, o sea, los hospedadores donde ese vector se va a alimentar. O sea, el clima moldea dónde se encontramos determinados hospedadores y dónde vamos a encontrar determinados vectores. Obviamente afecta la dinámica de transmisión de los patógenos. Generalmente está asociado en las alteraciones climáticas con una emergencia o reemergencia de patógenos transmitidos por vectores. Obviamente puede haber una alteración del ecosistema completo, incluyendo los hábitats urbanos, donde los vectores y sus hospedadores habitan. Puntualmente, si tomamos la temperatura,
tiene una relación compleja, obviamente dependerá mucho de la especie de vector, con la supervivencia, la abundancia y el comportamiento. Obviamente todas las especies tienen un rango térmico en el cual desarrollan su vida y tienen su adaptación a ese rango térmico. En general, se puede decir a modo global que un aumento de la temperatura en algunos vectores va a tener un aumento de la abundancia, de la supervivencia y de la actividad de alimentación. Siempre si estamos dentro de su rango térmico de vida natural. Un aumento de la temperatura va a tener una disminución de este periodo de incubación extrínseco, o sea, desde que el vector adquiere el patógeno hasta que es capaz de transmitirlo. Cuanto más temperatura, ese periodo cada vez más corto. Si el periodo es cada vez más corto, durante la vida de ese vector va a ser infeccioso rápidamente y va a poder infectar a distintos hospedadores. Como dijimos, obviamente hay un rango de vida al vector y cuando la temperatura excede se va a afectar su alimentación y su supervivencia. O sea, esto es un rango en el cual el aumento favorece cierto punto hasta que llega a su límite y eso va a afectar negativamente al vector. En cuanto a las precipitaciones, la lluvia, también de vuelta, ¿no? La abundancia es compleja y específica. En general, si uno piensa en los mosquitos tienen un ciclo de vida que implica una fase acuática, donde están las larvas y las pupas, y uno pensaría que el aumento de las precipitaciones tendría más disponibilidad en sitios de cría de los mosquitos, con lo cual habría una mayor cantidad de mosquitos. Esto lo vimos en el 2023, donde el aumento de las lluvias dieron oleadas de mosquitos Aedes albifasciatus, y es una posible explicación, con lo cual apareció luego de muchísimos años encefalitis equinas del oeste con brotes enzooticos y también con casos humanos. Pero para ese mosquito, bien, la lluvia ha producido esos impactos muy positivos con estallidos de población. Pero si vemos a Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue, un mosquito netamente asociado a ambientes urbanos y la cercanía de los seres humanos, la sequía podría tener un efecto paradójico y proporcionar más criaderos. ¿Por qué? Porque los humanos almacenarían agua de lluvia para su uso, con lo cual les daríamos mucho más criaderos. Con lo cual, a veces no es tan literal lo que uno pensaría con lo que ocurre finalmente. Unas cuestiones más generales que tienen que ver con el ambiente todo, la degradación o el mejoramiento de los hábitats para los vectores. Algunos vectores pueden ser afectados con la degradación del ambiente y otros, por ejemplo, Aedes aegypti, se van a adaptar muy bien a los hábitats que les brindamos en nuestras construcciones urbanas. La disponibilidad de los refugios para supervivencia del vector en las fases climáticas extremas. Obviamente los vectores se alimentan, ¿no? Estamos hablando de vectores hematófagos, se alimentan sobre hospedadores, con lo cual necesitan que haya hospedadores. Entonces una degradación del ambiente puede producir aumento, en algunos casos, o reducción de la abundancia de los hospedadores. También los vectores tienen, en algunos casos, preferencias por distintas especies de hospedadores, con lo cual, si en una región hay una diversidad que incluye esas especies, va a favorecer el vector. Si se pierde la diversidad, ese vector puede verse negativamente afectado. Y obviamente lo que hay de fondo también es el desplazamiento de la población humana y de animales domésticos, que lleva consigo siempre la propagación de vectores y los patógenos asociados. Pero bueno, también los vectores son afectados por otros factores no climáticos, ¿no? Ya dijimos el tema del ambiente, la globalización, que tiene que ver con los movimientos humanos, el desplazamiento, la urbanización, los viajes, comercio, degradación del ecosistema. Factores sociodemográficos, puntualmente estamos hablando de la población humana, composición demográfica de la población. En general siempre los dos extremos etarios de la población son los más afectados por estas enfermedades. El nivel de desarrollo económico, si bien, por ejemplo, dengue puede afectar todos los estratos socioeconómicos, las determinadas condiciones de degradación del ambiente peridomiciliario pueden hacer que haya más casuística de dengue. Incidencia basal de la enfermedad, estado de salud de la población, las crisis humanitarias, ¿no? Estos movimientos migratorios forzados que tienen un ambiente propicio
para el desarrollo de los vectores y la transmisión de los patógenos. Obviamente, de fondo, los sistemas de salud pública, ¿no? Si tenemos un sistema sólido, con vigilancia pasiva y activa, estaremos detectando rápidamente un aumento en la incidencia de estos patógenos transmitidos por vectores. Si no, no nos enteraremos. Los sistemas de alerta temprana, que van a permitir rápidamente encontrar que está circulando un nuevo patógeno. El control de vectores, obviamente, la lucha constante contra los vectores, la calidad del sistema de salud, investigación, y después características propias del vector y del patógeno. Por un lado, si pensamos en el vector, como dijimos, control de vectores. Bueno, la otra contraparte es la resistencia a los insecticidas acaricidas, cada vez más frecuente, sobre todo en poblaciones que han sido muy expuestas al control. La evolución del vector per se, que muchas veces tiene una plasticidad adaptativa o empieza a adaptarse a nuevos lugares. Y respecto al patógeno, por ejemplo, la resistencia antimicrobiana, ¿no? Es un tema ampliamente difundido y que cada vez se va haciendo cada vez más complejo. Obviamente la evolución de los patógenos, ¿no? Pensemos que son seres vivos y que van evolucionando. Bueno, la idea es dar algunos ejemplos de cómo el clima impacta en los vectores. Como para pensar cómo la alteración de fondo del cambio climático puede llegar de alguna forma a impactar en los vectores. Una cuestión importante es que la realidad, como vimos, no hay tantos factores que se relacionan con los vectores y con los patógenos que nos transmiten, que es bastante difícil y complejo poder asignar específicamente, por ejemplo, el cambio climático, un aumento de la incidencia de estas enfermedades. Pero, sin duda, dado que factores como temperatura, lluvia, etcétera, afectan a los vectores, sin duda tiene una afectación positiva. Bueno, un ejemplo simplemente para ver en un ciclo de mosquitos, en este caso son mosquitos que transmiten el virus de la encefalitis del Nilo Occidental, una enfermedad relativamente nueva en América, de 1999, que ha ingresado una enfermedad exótica que, bueno, finalmente se ha hecho endémica en América y que, bueno, ha llegado en toda su distribución, incluyendo a Argentina. Es una producción de encefalitis en los humanos. Si nosotros vemos los distintos componentes del ciclo, ¿no? Es un ciclo bastante común de los mosquitos. Tenemos efectos sobre el desarrollo de la fase acuática de mosquitos, donde la temperatura, puntualmente, lo que hace es que a mayor temperatura, hasta cierto límite, estas fases se van acortando. Algo que en un periodo de temperatura fría, imaginemos un otoño o una primavera o comienzo de primavera, acá en nuestra latitud, dura una X cantidad de días. En verano se puede reducir, por ejemplo, en ADS-GT a una semana, esta fase del ciclo. Obviamente, como esto tiene un componente acuático, necesita que haya agua y que haya lluvia, por este mosquito puntual, que es del género Culex, se cría en lugares más, digamos, fuentes de agua naturales, por ejemplo. Pero también puede utilizar artificiales, pero bueno, con la lluvia necesita ese componente acuático. Pero una vez que emerge el adulto, ¿no? La hembra, que es en el caso de los mosquitos, que es la que se va a alimentar sobre los vertebrados, una vez que emerge, también, nuevamente, por ejemplo, aumento de la temperatura o de la humedad, hace que ese mosquito quiera alimentarse más fuertemente sobre el hospedador. Esto tiene que ver con que se espera una lluvia posiblemente, entonces el mosquito, la hembra consume sangre para producir huevos y cuando tiene disponible el sitio de cría es el momento en el cual se tiene que alimentar. También una cuestión, lo mismo que dijimos, ¿no? La temperatura va a cortar ese periodo de incubación extrínseca. Por otra parte, que es el otro componente que hay que pensar, los cambios en la temperatura y la humedad van a afectar también a los hospedadores y van a tener patrones distintos de comportamiento. Bueno, si lo pensamos en nosotros los humanos, no tenemos la misma dinámica de vestimenta, simplemente, según la temperatura. O sea, a mayor temperatura, generalmente dejamos expuestas mayores zonas de la piel, con lo cual los mosquitos tienen más posibilidades de encontrar de dónde alimentarse, por ejemplo. Bueno, ahora respecto a dengue, que es un tema que, bueno, todos los años, este año estamos ahí viendo a ver qué sucederá.
Pero bueno, el virus dengue, Aedes aegypti, tiene una ecología bastante compleja. ¿Por qué? Porque entran factores, muchísimos factores, que acá está resumido en este artículo, donde obviamente hay un factor socioeconómico y ecológico que tiene que ver con la población humana y lo que dijimos, ¿no? Esta disponibilidad de criaderos, por ejemplo, para Aedes aegypti, cuestiones de control de vector, cuestiones puntuales que tienen que ver con la inmunidad y demás, cuestiones virológicas relativas a ya la enfermedad de dengue, donde puede haber enfermedad más severa, menos severa, si ya circuló o no circuló, una posible inmunidad de rebaño que hace que no, una vez que la población se infecta, por un periodo haya menos casos, en teoría. Pero bueno, si nos fundamentamos en la ecología del vector, obviamente necesita sitios de cría acuáticos, que dijimos generalmente Aedes aegypti se enfoca en sitios artificiales, y las cuestiones de temperatura y precipitación también afectan a la longevidad de ese vector, obviamente. Temperaturas bajas hace que no sea viable para Aedes aegypti su supervivencia. Temperaturas ya mayores a 35 grados, lo mismo. Y obviamente acorta el periodo de incubación de este insecto. Bueno, si vemos distintos modelos, esto puntualmente tiene que ver con Aedes aegypti, vemos como todas las zonas tropicales, subtropicales y parte de las zonas templadas a nivel mundial tan fuertemente tienen una situación potencial favorable para la transmisión de dengue. ¿Y qué factores puntuales? Las temperaturas favorables, la precipitación y la humedad. Eso se ha visto que mejora el potencial reproductivo y los patrones de alimentación, así como acorta el periodo de incubación del virus del dengue, el periodo de incubación estricta. Si vemos en América cómo ha ido evolucionando, Aedes aegypti se controló fuertemente en la primera década del siglo XX con controles con insecticidas, eh, prácticamente casi erradicado de América, pero bueno, una vez que se fueron perdiendo un poco esos sistemas fuertes de control y también porque hay una adaptación y una evolución del vector, ha ido recolonizando fuertemente todo lo que es la zona, obviamente tropical, subtropical y también zonas templadas. Eso ha evolucionado. ¿Podemos decir que esto es exclusivamente por el cambio climático? No, no lo podemos decir, pero muy posiblemente es multifactorial. La urbanización no planificada, la globalización, ¿no? Esto transporta de un lado a otro, se ha visto que hay distintas líneas poblacionales de Aedes aegypti, algunas incluso que han venido del sudeste asiático, el aumento del transporte internacional, obviamente el déficit de fondo en la infraestructura, ¿no? Esta posibilidad de dar criaderos artificiales a Aedes aegypti, falta de control eficaz de mosquitos, obviamente las herramientas son limitadas y complejos de mosquito tan domiciliario, el incremento de la población humana, eso es algo fundamental. Bueno, la falta de políticas públicas claras y constantes. eh, de repente nos acordamos de dengue cuando hay, después hay una relajación. Y es un tema también complejo porque ya está sumamente, cualquier persona que me pregunta sobre dengue, sí, yo sé todo, pero después los criaderos mosquitos están. El déficit del tema de residuos, ¿no? Los residuos se transforman rápidamente en criaderos artificiales. Bueno, cómo los mosquitos se han desplazado a nuevas disponibilidad de cría. Y dentro del cambio climático, obviamente el aumento de las temperaturas hace que las latitudes eh, más extremas empiecen a tener las condiciones para que sobrevivan estos vectores. La otra cuestión, el aumento de temperatura acorta el ciclo de vida de los mosquitos en general y también se acorta el periodo de incubación de estos insectos. Este mapa, ya viejito, 2020, veía un poco los escenarios de riesgo de Argentina, donde el patrón interanual de dengue es irregular. Generalmente hay una fuerte circulación de virus en el norte. Hoy se considera que, si bien no está formalmente definido, pero es prácticamente endémico en el norte del país, dengue. Y el resto del país va a tener unos patrones irregulares que tienen que ver con determinadas condiciones. Por ejemplo, un aumento muy alto de casos en el norte, en países del norte y o regiones del norte de Argentina, que termina
llevando la cantidad suficiente de virus como para que se desarrolle una, una epidemia en latitudes más al sur. Y obviamente esto que decíamos, ¿no? Que también de fondo tiene que ver con la cantidad de mosquitos. No es solo una cuestión de oferta de virus, sino tenemos que tener en cuenta si la población es susceptible o no. Hubo grandes epidemias de dengue. Y la cantidad de mosquitos disponibles, que va a tener que ver con factores numerosos. Si vemos un poco la distribución de Aedes aegypti en Argentina, como hacia principios de los 80, estaba en el norte del país, pero ya menos de 10 años después ya abarcaba centro-norte del país, con cada vez más al sur, ¿no? Este artículo ya tiene 10 años, con lo cual está un poco antigua la información, pero bueno, ya hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, ese sitio está en forma frecuente, no es un hallazgo casual, y también hacia la zona más del oeste, donde se suponía que ciertas condiciones climáticas, mayor sequía, ambientes más secos, impedían, pero bueno, ya se ha encontrado obviamente en ambientes urbanos ese sitio. Una cuestión importante que, que podemos decir, más allá de este cambio climático, este aumento de la temperatura, tiene que ver con los movimientos humanos. Si uno ve las líneas donde se han distribuido, este artículo se explica muy bien, donde se ha distribuido ese shifting, es, por ejemplo, esta la línea de la ruta 2. ¿Qué pasa? Generalmente por estos movimientos humanos se coloniza una localidad, después se coloniza otra, otra y otra. Obviamente, una vez que se coloniza, por la ESGT necesita que haya condiciones climáticas apropiadas. Bueno, entonces, por un lado tenemos los movimientos humanos y por otro lado, estas condiciones climáticas cada vez más propicias más al sur, con lo cual AES-Aegypti se va expandiendo en su distribución. Esta es la dinámica de Aedes aegypti en la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente tiene un fuerte componente estival, empiezan a emerger los adultos, ¿no? Tiene que ver con los adultos, los huevos. Los huevos en la ciudad de Buenos Aires, dado que el invierno termina eliminando o haciendo no favorable para la vida de los adultos, los huevos persisten en el invierno y empiezan a eclosionar en la primavera. Ahí emergen los adultos y hacia fin del verano y fuertemente en otoño es donde hay la mayor densidad de mosquitos adultos. Obviamente, como se ven ahí distintas líneas, las condiciones climáticas de cada año van a correr o modificar el ciclo y también no solo en el periodo de tiempo, sino también en la abundancia. O sea, más mosquitos en un año, mayor cantidad de huevos, no es lo mismo arrancar con 10 huevos en la primavera que arrancar con 1000 huevos en la primavera, porque esto es exponencial. Respecto a la distribución geográfica espacial, la zona más favorable para ese sitio es toda la zona del oeste y sur de la ciudad, y esto tiene que ver con zonas de mayor presencia de casas bajas. O sea, ese sitio, si bien está adaptado a ambientes urbanos, una zona netamente de edificios, le cuesta más movilizarse, pero también hay que tener en cuenta que también es más difícil poder monitorear en esa zona. Pero bueno, de todas formas, los ambientes más favorables tienen que ver con las zonas de casas bajas, bien urbanos, pero de casas bajas donde aparecen muchos más criaderos artificiales. Bueno, evidentemente, si vemos las curvas de dengue, algo cambió. O sea, esta abundancia de Egypti empezó a disparar la casuística de dengue, bueno, con países como Brasil estallados. Y en Argentina, si bien venían ocurriendo casos, en la ciudad de Buenos Aires tuvimos la primera epidemia en 2009, 2008-2009, y después en Argentina en sí, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, cada vez hemos tenido una mayor casuística durante la pandemia, o hacia fines de la pandemia, la mayor casuística y una epidemia muy grande en cuanto a la carga. Así que si vemos simplemente este mapa, algo cambió. Uno de los componentes de lo que cambió definitivamente es el cambio climático también. Bueno, hay distintos estudios que han analizado esto que decíamos, ¿no? Del periodo de incubación extrínseco que se acorta con el aumento de la temperatura. La duración en general es de 8 a 12 días, pero temperaturas más bajas van a producir un periodo de incubación de 5 a 33 días, 25 grados, pero ya temperaturas de 30 grados lo reducen casi a la mitad.
¿no? De 5 a 33 pasamos de 2 a 15, con lo cual es muy importante. Este aumento de la temperatura reduce significativamente el periodo de incubación extrínseco, con lo cual las hembras mosquitos están infectantes mucho más rápidamente y pueden infectar a más hospedadores. Obviamente, como se ve en el gráfico, todo tiene un rango, ¿no? Ya por arriba de 35 grados ya en realidad se empieza a dificultar la vida de la Aedes aegypti. ¿Qué pasa? Hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros medimos la temperatura del ambiente, una temperatura ambiental media, pero eso es una simplificación. Hay que tener en cuenta que el mosquito utiliza distintos refugios. Esos refugios van a tener microhábitats, microclimas muy puntuales. Por ejemplo, simplemente que el mosquito busque donde esconderse en la sombra, en la época, cuando hay una plena radiación solar, hace que la temperatura no sea tan literal a la temperatura media. Pero bueno, en líneas generales hay una disminución del periodo de incubación extrínseco a medida que aumenta la temperatura. Si vemos, hay distintos modelados con distintas especies, Aedes albopictus, que es otro de los vectores de dengue. En Argentina está solo en Misiones y Corrientes, si no me equivoco, en Misiones seguro. Y Aedes aegypti son distintos modelados que en realidad tienen que ver con el momento de vida ideal para este mosquito. Y el rango va a estar generalmente entre los 20 y los 30 grados, con una media óptima de 28 grados, y ya más de 36 grados o menos de 18 va a hacer que decline su vida. Bueno, nuevamente, hay que tener en cuenta que las áreas urbanas tienen muchos microclimas. Por ejemplo, si estamos en mosquitos, ¿no? A ese sitio está la intemperie, bueno, en invierno o en otoño, cuando empiezan a bajar las temperaturas, ahí se va a complicar su vida. Ahora bien, si nosotros estamos criando, porque tenemos no sé, un potus en agua dentro de nuestras casas, calefaccionada, bueno, obviamente la temperatura del exterior a esos mosquitos que están criándose en nuestras casas no lo va a afectar. Con lo cual es muy importante esto que hablamos de los microclimas. Como se ve, obviamente hay una sinergia entre la urbanización y las temperaturas cálidas, ¿no? Las islas de calor, las ciudades mantienen el calor mucho más que los ambientes más suburbanos rurales. ¿Por qué? Porque se absorbe mucho más calor y eso hace que se transformen en islas de calor que suelen tener una mayor temperatura que alrededor, con lo cual, si pensamos en mosquitos puntualmente, estamos ofreciendo un nicho fantástico de cría. Ejemplos que tienen que ver con líneas temporales. Mosquitos Aedes, hay distintas especies del género Aedes en Europa. Y esto, bueno, una serie de mapas que busqué, 2020, hace poco, donde mostraban los distintos mosquitos, las distintas especies de Aedes, si estaban establecidas en rojo, si habían sido introducidas nuevamente o si estaban ausentes, más allá de que en muchos lugares no hay datos. 5 años después, ¿no? Vuelvo para que veamos los colores, sigamos el rojo puntualmente, 5 años después, el género Aedes ha avanzado fuertemente, solo 5 años, se ha establecido fuertemente. Si vemos otro ejemplo, en este caso desde la que tiene que ver con la incidencia de dengue, de casos de dengue autóctonos en Francia, o sea, dengue autóctono, personas que se contagiaron en esa localidad, que no viajaron y por ende en ese lugar puntual a ese sitio le transmitió el virus dengue. En Francia históricamente había una serie de casos, realmente no mayor a 10, en el sur de Francia, en las zonas más cálidas de Francia, pero ya a partir del 2020, muy parecido a los gráficos anteriores, donde vimos que Aedes ya se distribuía y se afincaba en un montón de lugares, hacia 2020, 2021 y demás, ya pasamos de esta cuestión de generalmente de 10 casos autóctonos a más de 50 y más, y además, más allá de que obviamente la mayor concentración sigue estando en el sur por las condiciones climáticas, aparecen focos como en París, focos de casos de dengue autóctono. Bueno, con lo cual ahí hay un gran cambio en la dinámica y esto se repite para muchos países europeos, por ejemplo. Saliendo un poco de dengue, y vamos a que dengue, quizás dengue y Aedes aegypti es lo que más fuertemente se ha estudiado, pero bueno, podemos ver otros ejemplos como la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral
está producida por la Leishmania infantum, un patógeno, un parásito, y está emitida por insectos flebótomos. En Argentina, como bien muestra el gráfico, a inicios de este siglo ha reemergido, produciendo una cada vez mayor casuística y empezando a tener una expansión espacial geográfica. En general se vio que en Brasil y Paraguay, factores como la migración, el turismo y los flujos comerciales empezaron a producir eventos epidémicos de maniasis visceral, humanos estamos hablando, y a partir del 2006, obviamente por contigüidad nuevamente, la progresión espacial por las rutas, lo mismo que el ejemplo que mostraba de ese chiste, esto es lo mismo, fuertemente los caminos, son los que empiezan a tener una progresión espacial, insisto, el vector se moviliza y una vez que encuentra un nicho favorable, se establece y así va de a poco conquistando y dispersándose, obviamente hasta que llega al límite de su rango térmico y de humedad de sobrevida. Hay cambios obviamente de integración entre las personas y los perros, y después lo otro que ocurre es una urbanización no planificada, donde los humanos empiezan a avanzar sobre zonas más naturales y empiezan a tener un intercambio mayor entre la fauna vectorial de esa zona. Ahora bien, volviendo a los flebótomos, que son los vectores en este caso, si bien hay varios, se pueden resumir en dos, como Lusomia longipalpi y como Migonemia migonei. Obviamente uno está, como se ve ya en el mapa, en zonas más relativamente húmedas y el otro está más adaptado a otro tipo de ambiente un poco más seco. Bueno, la temperatura y humedad varía eh, según la especie de flebótomo, cómo afecta a estos flebótomos. En general, las bajas temperaturas, nuevamente muy similar a los mosquitos, en las latitudes donde realmente hay estacionalidad marcada, producen un periodo donde no hay adultos. Pero nuevamente vemos que estos microhábitats protegidos hace que estos vectores puedan proteger y sobrevivir un poco, sobre todo esos primeros fríos, con lo cual nuevamente ahí el factor humano entra en juego. Obviamente, alguna noche cálida suelta no va a hacer que las hembras vuelvan a tomar sangre, pero un mantenimiento, por ejemplo, por este aumento global de la temperatura, hace que esta actividad eh, aumente. Como ven ahí los patrones de distribución, en Argentina, Lusomia longipalpis, más o menos a mitad de Entre Ríos, a la altura de Concordia, donde ya han ocurrido casos de leishmaniasis visceral canina, y fuertemente el otro sitio donde está ingresando es lo que es Salta, llegando a Jujuy, con también casos de leishmaniasis visceral canina, y después el otro vector que produce casos más esporádicos, al menos por ahora se conoce, con presencia incluso hasta lo que es Córdoba capital, con casos de leishmaniasis visceral canina también en Córdoba capital. Bueno, ¿cómo afecta la precipitación y la temperatura? Bueno, los flebótomos tienen la fase larvaria, se desarrolla en la hojarasca, con lo cual la precipitación y la temperatura va a tener un impacto sobre la supervivencia de las larvas, la que necesita estas cuestiones de humedad para su desarrollo. También que los patrones de lluvia, cuanto mayor lluvia, va a aumentar la disponibilidad, la dispersión geográfica, perdón, de los principales vectores. Y otras cuestiones que, que como mencioné antes, no tienen que ver con el vector, pero sí con los hospedadores. El aumento de la temperatura o la humedad produce cambios en los humanos, por ejemplo, en los hábitos de los humanos. Y ahí entra en juego esto, ¿no? Estas componentes antropogénicos que va también impactando en la expresión de una determinada enfermedad. Por ejemplo, noches muy calurosas y húmedas, donde justamente hay una actividad mayor de estos vectores, muchas familias que no disponen de climatización en sus casas van a pasar más tiempo al aire libre, durante y después de la cena, con lo cual la probabilidad de ser picados por estos vectores y potencialmente que ocurra la transmisión aumenta. Simplemente por eso. Una noche, aumentan las noches calurosas y húmedas y hace que los hábitos del humano, sobre todo en un estrato socioeconómico que no dispone de climatización en su hogar, salen. Pero de todas formas, más allá de eso, en general, más allá del aire acondicionado, empiezan a ocurrir más actividades al aire libre.
Vamos a otro grupo de vectores, en este caso garrapatas. Este es un estudio puntual hecho sobre rifocéfalo sanguíneo, sensulato, la garrapata común del perro, la garrapata marrón, y la temperatura. Las garrapatas son ectoparásitos, con lo cual tienen una relación muy fuerte con el hospedador y van a tener una fase de vida libre y una fase de vida parasitaria. La fase de vida parasitaria es cuando las observamos prendidas en algún animal. La fase de vida libre tiene que ver con ese momento en el cual la garrapata muda o simplemente está esperando a un hospedador. En ese momento hay muchos factores, quizás el momento más crítico de la vida de la garrapata, hay muchos factores que afectan la sobrevida de estas garrapatas. Por ejemplo, la temperatura, siempre. O sea, cada especie de garrapata va a tener un rango óptimo de desarrollo y bueno, la temperatura lo va a afectar. Otra cuestión, el déficit de saturación, que tiene que ver con la humedad, que es como una medida más microclimática de la humedad, también va a afectar fuertemente eh, a la garrapata, no solo en el desarrollo dijimos, de muda, sino también en la probabilidad de búsqueda activa del hospedador. Por ejemplo, pleno mediodía, exposición solar plena, con baja humedad y demás, la garrapata se va a refugiar en la base de los pastos por una cuestión de que si no se empieza a deshidratar. Una vez que cambia esas condiciones, vuelve a acceder hacia las puntas de los pastos, pensando en un ciclo de geneoamblioma, por ejemplo, a esperar al hospedador. Y obviamente, tanto la temperatura, el déficit de saturación, la humedad, la lluvia y demás va a afectar también a la disponibilidad de hospedadores. No es lo mismo una época plena de lluvias y demás, donde hay mucho alimento disponible para los hospedadores que hace que se reproduzcan y más, que una época de una serie de años de sequía donde los hospedadores van bajando. Obviamente las garrapatas lo que tienen, más allá de todos estos factores microclimáticos, tienen una especificidad ecológica cada especie tiene más o menos un nicho ecológico puntual. Bueno, este estudio puntualmente lo que hicieron fue probar rifocéfalos sanguíneos, dijimos, la garrapata común del perro, donde los hospedadores principales son los perros, pero también en algunos casos puede eh, infestar a los humanos y a otras especies animales. Acá puntualmente en un estudio donde veían la agresividad, o sea, cuán frecuentemente el rifocéfalo sanguíneo se ponía a alimentarse sobre el humano, unos humanos voluntarios que hicieron este estudio. Probaron obviamente larvas, ninfas y adultos, ¿no? Ese es el ciclo de las garrapatas. En el caso de las larvas vieron que de una temperatura de 25 grados, esto está hecho, si no me equivoco, es en Francia el estudio, de una temperatura de 25 grados, solo de las 30 a 60 especímenes, solo dos se encontraban fijadas a la piel del humano voluntario. En cambio, si aumentaba la temperatura a 40 grados, esto es un estudio experimental, a 40 grados ya veían que aumentaba muchísimo la cantidad de garrapatas halladas fijadas sobre el humano después de 40 minutos. Sí, un cambio bastante fuerte, ¿no? Porque la idea era buscar una evidencia fuerte del aumento de la agresividad de estas garrapatas hacia los humanos, pero notablemente hay un gran aumento de la agresividad ¿cómo es? De estadios de las garrapatas. En el caso de las ninfas, lo mismo. Las ninfas a una temperatura de 25, muy pocas son las que terminaban parasitando al humano, pero a 40 había un aumento. Menos frecuente que las larvas, pero un aumento bastante. En el caso de los adultos, no se encontró prácticamente diferencia. Con lo cual, una de las conclusiones es que, bueno, que la agresividad de los estadios inmaduros, larvas y ninfas, aumenta hacia los humanos cuando aumenta la temperatura. Y justamente que el cambio climático, incluye circunstancias de cambio climático, como por ejemplo el aumento de la temperatura, podría afectar el comportamiento del rifocéfalo sanguíneo, una garrapata sumamente habitual en áreas urbanas de todo el mundo, siendo una mayor agresividad hacia los humanos. En líneas generales, comentario aparte sobre el rifocéfalo sanguíneo, cuando la densidad de las garrapatas, ¿no? Las altas cargas parasitarias en los perros y en el ambiente, es bastante, mucho más frecuente de lo imaginado el parasitismo sobrehumano. Esto es algo que vemos habitualmente, sobre todo cuando en ambientes donde los perros
la casa, la propiedad, el domicilio están con una elevada carga de garrapatas, es frecuente el parasitismo sobre humanos, más allá de la temperatura. Pero bueno, este estudio puntualmente se enfoca en esto, ¿no? Como el aumento de la temperatura hace que la garrapata específica Rhipicephalus sanguíneo empiece a parasitar, a picar más frecuentemente del humano. En resumen, como vimos, cada vez que di un ejemplo, además del clásico factores climáticos, había un montón de factores, la mayoría antropogénicos, que tienen que ver con la abundancia del vector en sí y la posibilidad de transmisión de esos patógenos. Entonces, hay un montón de factores, como dijimos, asociados, incluido el cambio climático. Todos interactúan entre sí, obviamente, no se puede aislar, es muy difícil encontrar el ejemplo ideal aislado. El efecto de un factor va a estar mediado, puede y va a estar seguro mediado por procesos vinculados a otros factores, lo cual es difícil poder atribuir sin ambigüedades los cambios al cambio climático en sí. Pero bueno, sin lugar a dudas, si la temperatura es un factor muy importante para los vectores, por ejemplo, el aumento de la temperatura media global definitivamente algún impacto va a tener, mayor, menor, pero va a tener impacto. Como volviendo a la cantidad de factores, este gráfico a mí me gusta mucho, tiene que ver con enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, pero se puede utilizar muy bien para enfermedades vectoriales. Los factores son innumerables, a nivel poblacional, a nivel de la comunidad natural y a nivel de la alteración del ambiente. Obviamente una infraestructura en salud pública va a ser la que permita, por un lado, detectar los casos, sean en animales, sean en humanos, y controlar o mitigar los vectores. La urbanización, ¿no? Esta urbanización descontrolada, pero no solo descontrolada por una cuestión de bajo nivel socioeconómico, sino descontrolada por el avance constante hacia áreas naturales, donde de repente en el medio de un área natural se pone un barrio cerrado, con lo cual va a haber, les guste o no a las personas que viven ahí, una interacción con la fauna local y con los vectores locales, obviamente. La intensificación de la agricultura, que en realidad lo que hace es, más allá de alterar fuertemente la diversidad, lo que va a hacer es concentrar en distintos parches naturales que quedan entre medio, concentrar los hospedadores y los vectores, hasta cierto límite obviamente, porque después directamente va a la extinción. Bueno, la alteración constante de los hábitats, esto es fundamental. El clima, con esa variación temporal, la variación a largo plazo, con los aumentos de sequías, de inundaciones. Y obviamente también, si bien yo hablé mucho de movimientos hacia latitudes eh, más bajas de los vectores, también ten en cuenta los movimientos hacia altitudes más altas, o sea, un aumento de las condiciones climáticas no solo afecta a la latitud, sino también que empieza a establecerse en altitudes mayores. Obviamente todo esto son seres vivos, evoluciona el vector, evoluciona la relación con su hospedador, evolucionan los hospedadores. Y los seres humanos dan una gran disponibilidad de hospedadores, animales domésticos, animales de compañía, que son lugares donde el vector muchas veces encuentra una oportunidad fantástica de alimentación, con lo cual se dispara la cantidad de vectores. Como dijimos, ¿no? El vector puede llegar a utilizar especies domésticas para alimentarse y ahí cuando ocurre hay una gran diversidad y bueno, y después las dinámicas del patógeno con los distintos hospedadores y vectores, que en algunos casos puede haber salto, como ya hemos visto lamentablemente del SARS-CoV-2. Bueno, y todo eso va a establecer una enfermedad. Pero de todas formas, uno de los pilares de esto tiene que ver con el clima fuertemente, pero sin embargo hay un montón de factores que están interrelacionados. Y nuevamente es muy difícil poder aislar un factor en sí, pero definitivamente, si la temperatura, la humedad y otros factores climáticos afectan a los vectores, un cambio en eso los va a afectar. Bueno, como para ir cerrando, lo primero existe una necesidad de hacer una vigilancia epidemiológica. Necesitamos saber constantemente qué ocurre en la población humana, población animal,
para poder adelantarnos en controlar y prevenir la ocurrencia de las enfermedades. Ya para entender la fuerza que impacta estas variables climáticas, es necesario estudios de largo plazo. Definitivamente son estudios muy largos de los cuales tenemos que empezar a recolectar un montón de factores para poder ver de qué forma las variables climáticas afectan a los patógenos transmitidos por vectores. Para eso hace falta conjunto de datos de largo plazo y de alta calidad. Incidencia de los patógenos transmitidos por vectores, las enfermedades, perdón, transmitidas por vectores, poblaciones de vectores y hospedadores, necesitamos conocerlos, fundamental. Si yo no sé lo que hay es muy difícil. Los factores no climáticos, factores climáticos. Se viene trabajando fuertemente en la realización de modelados, que ayuda, por un lado, a través de todos estos datos, puede predecir un poco lo que puede pasar en el futuro, y es necesario intensificar los los esfuerzos de prevención y control, incluyendo el control de vectores, el diagnóstico y tratamiento temprano, con lo cual nos permite eliminar las fuentes de infección. También es importante lo que es la vigilancia virológica en los propios vectores, por ejemplo para dengue o para otros patógenos transmitidos por vectores, más allá de la casuística en humanos, que en muchos de los casos no expresan signos clínicos, con lo cual la persona no sabe o son muy leves y no le prestó importancia, pero podemos de alguna forma identificar que está circulando en los vectores, el uso de las vacunas fundamentalmente, una cuestión fundamental ambiental en áreas urbanas, la mejora en los sistemas de agua, de saneamiento, de la disposición de los residuos, el tema de las islas de calor, que hacen que se generen microclimas más que microclimas grandes en las ciudades, que empiezan a tener otras características distintas y a medida que aumenta la temperatura, en esto que vimos, cada vez es más fuerte el calor que se acumula en estas ciudades. Pero bueno, dado que son un montón de factores, hay un montón de cuestiones que hay que seguir estudiando para poder terminar de comprender bien la relación entre los vectores y el cambio climático. Definitivamente son afectados porque los vectores tienen un rango natural de temperatura de vida, con lo cual definitivamente hay una afectación, pero bueno, solo tomando el componente de temperatura. Todos los demás componentes sin duda los afectan. Bueno, un poco era esto, contarles una cuestión de cambio climático, de los factores que tienen que ver, de los vectores en sí, y de estas relaciones, más que nada de los vectores con el clima en general, como para pensar que definitivamente son afectados fuertemente por el cambio climático, los vectores y concomitantemente los patógenos transmitidos por vectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Súper interesante tu charla. Y bueno, como dice ahí, está el mail de Gabriel. Cualquier consulta le pueden escribir. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes por la invitación.